Muy buenos días para todos nuestros compañeros. Aquí estamos reunidas Valeria Ospina, Janet Brown, mi persona Susana Echeverry y por problemas de conexión nuestra compañera Jimena Cardona y Alejandra no están en este momento con nosotros. Queremos en este momento empezar con este espacio de moderación para dar respuesta a algunas de las preguntas sobre la moderación en ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a iniciar entonces compartiendo. Listo, hablemos con Alejandra. Janet, de pronto puedes iniciar el micrófono, es que no se escucha nada. El primer punto nomás te voy dejando ahorita. Mario. No, ya con no son familia. Por acá llega el otro también, el primer punto Ellos también. sí les dieron en algún momento. Ve el primer punto del otro. Capítulo. Buenos días. Buenos días. De pronto estoy viendo la segunda clase. Subo a las gradas.
Vamos a hacer un alto aquí con nuestra compañera Alejandra. En definitiva, pudimos ver un poco cuál es el docente del rol en ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a parar un poco acá. Creo que queda claro el punto que nos hace entender. Pasamos con nuestra compañera Valeria. Valeria, te cedemos la palabra. Dejo de compartir la Estaba cartas del día del libro. Janet, ¿nos puedes colaborar un poco con el audio? Lo que pasa es que tu micrófono, hay mucho ruido ambiente y no dejamos escuchar a Valeria. Es tan amable, gracias. Sí, Bueno, la primera pregunta en la que yo me enfoco es, ¿el maestro virtual debe ser dinámico? ¿Qué tan creativo debe ser? ¿Recursivo? Perdón. Bueno, como bien hemos visto a lo largo del curso, los maestros virtuales, pues gracias a la propiedad pues, de poder transmitir nuestro conocimiento a través de este medio que es Internet, pues podemos llegar a una gran diversidad de estudiantes con diferentes gustos, intereses, profesiones, líneas de especialización. Y entonces estamos llamados pues a revisar qué herramientas virtuales nos pueden servir, que ancladas a los conocimientos que tenemos como docentes, pues nos pueden llevar a tener un curso, digamos, agradable para los estudiantes y pertinente para sus expectativas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como docentes? Bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones, tener un análisis previo del grupo para que alineemos los intereses del grupo, los objetivos que tenemos individuales y grupales y una meta en conjunto, ¿cierto? De esta forma, pues vamos a ir paso a paso avanzando hacia el objetivo de forma satisfactoria. Por otro lado, la exploración en fuentes de información, búsqueda de nuevas tendencias educativas y de comunidades virtuales de aprendizaje, porque como bien sabemos, pues la web 2.0 nos ofrece muchísimas herramientas novedosas y estas herramientas, pues digamos que por más que se creen para un fin, luego van a formar parte de los ambientes virtuales de aprendizaje y nos van a permitir llevar a cabo nuestra labor como docentes. Y la transferencia del conocimiento. Bueno, esto se traduce en despertar en los estudiantes el mismo interés por explorar nuevas herramientas y metodologías para transferir, nutrir y desarrollar sus conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los docentes estamos llamados a despertar en los estudiantes esa chispa de ganas de aprender, de investigar y además de transferir el conocimiento, de generar nuevos conocimientos para transferir a la sociedad. Por otro lado, ¿cómo se debe atender a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes? Entonces, como yo mencioné anteriormente, pues nosotros como docentes virtuales tenemos que tener muy claro que el ritmo y forma de aprendizaje de todos los seres humanos es distinto y que algunos tópicos son más fáciles de asimilar por unos estudiantes que por otros. Por ejemplo, a mí me pueden gustar mucho las matemáticas, pero a Susana le gusta mucho el inglés. Entonces, de acuerdo a eso, pues también tenemos una tendencia hacia la facilidad del aprendizaje de ciertos temas. Entonces, digamos que también el docente debe tener en cuenta que hay estudiantes que toman cursos virtuales porque no tienen tiempo en horarios establecidos, digamos, en horario de oficina, o no tienen tiempo necesariamente de 6 a 10 de la noche, que tomó el curso virtual porque de pronto la asignatura o ese curso específicamente no estaba en un formato presencial. Son muchos los motivos por los cuales un estudiante puede optar por tomar el curso virtual. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el docente? Pues plantear una estrategia de atención al estudiante, haciéndole un seguimiento permanente, pero sin que esto implique ser demasiado demandante con el tiempo que el estudiante requiere para elaborar las actividades, leer el material de los diferentes módulos y eso sí, estando muy pendiente de los requerimientos e inquietudes que puedan surgir para que el estudiante no se sienta pues como abandonado en su desempeño. Listo. Ese es pues mi aporte. Agradecemos tus aportes, Valeria, son muy importantes. Continuemos entonces con
Con los aportes que tiene nuestra compañera Jimena Cardona, luego pasamos a hablar un poco sobre las oportunidades y programas en ambientes virtuales y con nuestra compañera Janet resumimos entonces esta pequeña conferencia. Escuchemos a nuestra compañera. Un saludo para el profesor y para mis compañeras con las que hemos hecho un gran equipo en otras actividades también. ¿La escuchan? La pregunta a resolver en esta oportunidad es ¿qué tanto se debe estar atento a las dinámicas del curso? Bien, pues el profesor Abbas, el profesor en un ambiente virtual de aprendizaje, debe desarrollar una serie de competencias para fomentar el aprendizaje en sus estudiantes. Si bien es cierto, los ambientes virtuales de aprendizaje conservan ciertas características de un aula de clase convencional, también debe de utilizar herramientas novedosas que de pronto no serían muy necesarias en el aula convencional para garantizar no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino una dinámica adecuada y evitar la deserción escolar. No es un estudiante solo frente al computador y eso como docente uno debe de trabajarlo para que el estudiante no se sienta solo ni se sienta aislado del resto de sus compañeros. Hay una serie de actividades que en el aula virtual se usan, que son similares a las tareas que uno en una clase convencional le deja a los estudiantes. Entonces, nos preguntan si se debe estar atento a las dinámicas. Claro que sí. Es importante que el profesor esté continuamente haciendo un acompañamiento a los estudiantes porque debe de dirigir su curso no desde el estrado, sino desde el lado, según el material pues, que estuvimos leyendo. O sea, el profesor debe de ser un acompañante más, un colaborador más, un facilitador dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, comentando las actividades, abriendo foros aparte para resolver preguntas en torno al manejo técnico de la plataforma, del ambiente como tal, porque muchas veces el estudiante se frustra porque no puede manejar, no es capaz de hacer un video, apenas está empezando a incursionar en todo el ambiente virtual de aprendizaje, se le dificulta hacer una infografía, un mapa, un cuadro sinóptico. Entonces el profesor debe de estar siempre atento a las actividades para guiarlas, para acompañarlas y también a la hora de la calificación hacer una buena retroalimentación en la calificación de la actividad, explicar cuáles fueron las falencias y también enaltecer las fortalezas que tuvo el estudiante en el desarrollo de ese trabajo. Otro de los cuestionamientos propuestos es ¿qué tanto el profesor debe de saber sobre netiqueta? Pues bien, yo estuve consultando esa parte y definitivamente es esencial manejar unas normas a la hora de la comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje, específicamente en los foros. Si bien es cierto, son espacios de discusión, no son espacios rígidos, no son espacios donde el profesor está condicionando continuamente a los estudiantes, sino que los estudiantes pueden dar opiniones, pueden plantear sus ideas y todo pues con fundamento. Hay algunos foros exclusivamente académicos, hay otros donde uno se está conociendo con los estudiantes y les está rompiendo el hielo con algunos comentarios a nivel personal. Pero siempre hay que conservar un respeto dentro de las comunicaciones y ciertas reglas también. No podemos hablar todos al mismo tiempo en el caso de que sea un encuentro sincrónico y no podemos utilizar palabras inadecuadas frente a los demás compañeros. Las reglas de la etiqueta pues hacen referencia a la misma etiqueta que se debe utilizar en las comunicaciones a nivel personal o las comunicaciones dentro del aula de clase. En igualdad de condiciones
En un ambiente virtual de aprendizaje también es necesario que se respeten unas reglas específicas, como no utilizar palabras oeses, pues eso sí es básico, y cada vez que se vaya a hacer un comentario dirigirlo a determinada persona o en términos generales y con un lenguaje decoroso. Agradecemos entonces a nuestra compañera Jimena por sus valiosos aportes. Rápidamente quiero hablarles, ya que vimos un poco sobre cuáles son los roles del docente, qué hace parte de esas cualidades del docente y hablando sobre sus ventajas y desventajas, quisiera hablarles un poco sobre las oportunidades que se presentan en las ABAs y más con la moderación en espacios de ambientes virtuales de aprendizaje. Las oportunidades son sumamente importantes, pero deben ir acompañadas, así como lo dijo nuestra compañera, de unas reglas de etiqueta y de una programación previa. Estamos hablando entonces de cronogramas. Es importante hacerles, como docentes, darles a entender a nuestros estudiantes que estamos abiertos al diálogo, pero que ese espacio también tiene un límite, es decir, que se deben poner ciertos tiempos para el aporte en foros y otro tiempo determinado para completar las actividades propuestas en cada módulo. Cuando hablamos de oportunidades, no solamente nos referimos al tiempo que se le da al estudiante para terminar un trabajo, sino a todo aquello que envuelve la oportunidad de aprender algo nuevo. Muchas veces, cuando se están en ABAS, sabemos que trabajamos con tiempos asincrónicos y sincrónicos. En este caso, no nos acompaña una de nuestras compañeras, pero es porque el internet no le da, y la otra compañera está de viaje. Pero nosotras tratamos de incluir con todas las TICs a que estuviéramos presentes en este espacio virtual. Entonces, más que oportunidades de presentarles trabajos, es también brindarles la oportunidad de que conozcan nuevas herramientas, nuevos espacios virtuales de aprendizaje y que los incorporen en el proceso educativo. Para hablar de cronogramas, es importante que nos fijemos una fecha límite, porque es importante dar la oportunidad, pero también es muy importante ser claros y concisos en cerrar un tema. Entonces no podemos quedar abiertos a seguir una discusión de un módulo pasado. Tenemos que programar las entregas y programar las discusiones, porque como hablábamos anteriormente, los tiempos asincrónicos permiten estar presentes, pero también cuando no están esos tiempos necesitamos estar todos en contactos y reunidos para este tipo de actividad. Pasemos entonces también a escuchar a nuestra compañera Janet, quiere aportarnos unas conclusiones sobre todo esto, porque sabemos que el tiempo es corto y queremos todas participar. Janet. Bueno, hola a todos. Simplemente voy a concluir mencionando la importancia que tiene el moderador, el docente, de ser facilitador, de ser moderador y guiar desde el lado. Esto quiere decir que el docente no debe estar como en la presencialidad siendo como el autor máximo del conocimiento, sino que su rol es generar en los estudiantes que asuman los contenidos, que acepten los retos del aprendizaje, compartir las enseñanzas de unos a otros, aprender mediante las reflexiones que se pueden hacer en los diferentes espacios como los foros, el análisis de los documentos. Entonces, el moderador debe evitar colocar su punto de vista frente al de los demás, sino que los demás profundicen en el conocimiento. Y se trata de generar un aprendizaje colaborativo. Entonces, este es el significado de guiar desde el lado. No imponer el conocimiento, sino permitir que el conocimiento se produzca y se profundice mediante todos los actores que participan. Bueno, agradecemos entonces tus valiosos aportes, Janet, a las compañeras que estuvimos presentes el día de hoy por esta reunión. Nos fue un poco difícil cuadrar los tiempos de todas por espacios de trabajo,
pero afortunadamente, gracias a las TIC, tenemos muchas herramientas con las cuales podemos estar todas reunidas. Vamos entonces a compartir esta reunión para este trabajo que tenemos pendiente. Espero que todas hayamos tenido un buen día. Les deseo un buen día. Chao, gracias.